Hola a todos y bienvenidos a este análisis profundo de nuestro material de origen. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un deportista mundialmente famoso. Pero ojo, lo haremos a través de una lente académica absolutamente fascinante. Vamos a examinar cómo la biología, la anatomía y las proezas de un solo atleta terminaron convirtiendo su propio cuerpo físico en una metáfora viviente de la identidad nacional postcolonial. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, para entender el mito de este atleta, primero tenemos que mirar la ciencia pura y dura. Y esta anomalía biológica es el punto de partida perfecto. Imagínense esto. Físicamente, Manny Pacquiao mide apenas unos 65 metros de altura. Sin embargo, sus muñecas miden 20 centímetros de circunferencia, es decir, unas 8 pulgadas. Para poner esto en perspectiva, una muñeca de ese tamaño pertenece típicamente a un peleador de peso pesado de más de 2 metros de altura. Es una locura. Es una verdadera rareza, una improbabilidad física que literalmente sentó todas las bases de su carrera. Pasemos a la primera parte. Sección 1. La leyenda de Pac-Man. Y es que para entender esa leyenda hay que ver qué significaba realmente tener una estructura ósea tan masiva en el cuadrilátero. Básicamente, una mayor densidad ósea hacía que su cuerpo fuera muchísimo más pesado y estable de lo que aparentaba a simple vista. Además, huesos más grandes contienen por supuesto una médula ósea más grande y esto produce una cantidad significativamente mayor de glóbulos rojos. O sea, más glóbulos rojos equivalen a tener un tanque de oxígeno extra. Hablamos de una resistencia casi sobrehumana. Esto explica exactamente cómo Pacquiao podía subir de categoría de peso con tanta facilidad y resistir los knockouts como si nada. Era sin duda un atleta natural e innegable. Lo que nos lleva a la sección 2. Las raíces del peleador. Sus orígenes son, la verdad, asombrosos y fundamentales para entender su motivación. Nació en la pobreza más extrema en Kibawe, Mindanao. Por un lado, su padre, Rosalio, realizaba un trabajo agrícola devastador. Estamos hablando de trepar hasta 70 cocoteros al día para ganar apenas $1 después de 14 horas de esfuerzo brutal. Y en el otro extremo de la balanza estaba su madre, Dionisia, quien encontraba un refugio absoluto en la fe y albergaba la inmensa esperanza de que su hijo se convirtiera en sacerdote. Esas dos fuerzas tan poderosas y opuestas, el castigo físico extremo y la devoción espiritual, moldearon por completo sus primeros años de vida. Pero, como se imaginarán, la vida en el campo no duró para siempre. A los 14 años ocurrió un incidente traumático que cambió todo. Su padre mató y cocinó a su perro como castigo por sus ausencias. Fue el punto de quiebre que lo empujó a huir de casa de forma definitiva. La calle se convirtió literalmente en su hogar en Manila, donde empezó a participar en combates clandestinos solo para poder sobrevivir. Muchas veces dormía en los mismos cuadriláteros de los gimnasios porque simplemente no tenía a dónde ir, y así logró un debut profesional jovencísimo, a los 16 años, pesando apenas 106 libras. Ahora fíjense en el abismo increíble que hay entre esos trágicos comienzos y la colosal dinastía que su familia logró construir con el tiempo. Manny pasó de ser un peleador callejero a un multimillonario global. Su esposa Jinky pasó de ser consultora de belleza a una figura de un peso político y social inmenso. Y ni hablar de sus hermanos y su hermana que también ascendieron a alcaldías, gobernaciones y altos cargos locales. Es una historia de movilidad socioeconómica radical que reescribió por completo el destino de toda una familia. Veamos ahora la sección 3, la imaginación filipina. Para comprender el tamaño monumental de este éxito, tenemos que entender un concepto central en la psicología de Filipinas, lakas en glove. Básicamente, se traduce como tener un núcleo fuerte, un coraje inquebrantable o pura fuerza de voluntad. Y el éxito de Pacquiao en el boxeo canalizó físicamente ese espíritu exacto. Es increíble, pero cuando él peleaba, el país entero se paralizaba. Las calles quedaban completamente desiertas, los índices de criminalidad caían a cero y las iglesias se vaciaban. Cada demostración de fuerza en el ring era vista como la encarnación viva del espíritu de lucha de su propia gente. Y claro, esa misma voluntad de acero, ese lakas ng loob, se reflejaba perfectamente en su forma de entrenar. Mientras cualquier boxeador de élite realiza campamentos de 10 semanas, su equipo los sometía a regímenes hiperintensos y condensados de solo 8 semanas. Hablamos de sesiones de altísimo estrés, llevando al cuerpo al mismísimo borde del colapso para forzar un impulso frenético.
Los analistas del material destacan que este entrenamiento tan brutal funcionaba como una gran metáfora de la resistencia de la clase trabajadora filipina, la capacidad de soportar un sufrimiento inmenso con la esperanza de alcanzar esa gran meta, de lograrlo a lo grande. Pasamos a la sección 4, la mirada occidental. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque hay un contraste inmenso en cómo dos mundos diferentes consumían exactamente al mismo atleta. Como veníamos diciendo, la mirada filipina veía un triunfo compartido, la victoria definitiva sobre la pobreza. Pero al cruzar el mundo, la mirada occidental en los estadios de Estados Unidos consumía algo totalmente distinto. Para ellos, Pacquiao era una mercancía exótica, una maravilla física de la que esperaban presenciar un espectáculo de violencia impredecible y súper poco ortodoxo. Todo esto encaja a la perfección con lo que los académicos denominan el impulso asiofílico, y es que Occidente tiene una larga y comprobada historia de fascinación comercial por el misticismo marcial asiático. De hecho, el mismo Pacquiao idolatraba abiertamente a Bruce Lee, llegando a imitar sus movimientos. Esta aura tan particular fue empacada y vendida magistralmente por grandes promotores como Bob Arum. Sabían exactamente cómo monetizar ese exotismo para el consumo insaciable del público occidental en Las Vegas. Pero ojo, para cruzar esa frontera hacia el estrellato internacional hizo falta una alianza clave. El célebre entrenador estadounidense Freddie Roach operaba esencialmente como el guardián o la llave de acceso a los grandes escenarios mundiales. Desde una perspectiva de estudios poscoloniales, esta relación es vista como una metáfora perfecta del neocolonialismo moderno. Piénsenlo, el atleta porta el cuerpo, arriesgándose a recibir castigos físicos severos, pero la llave hacia el mercado global, la fama y el gran capital siempre permanece bajo el control de la contraparte occidental. Es una dinámica sumamente reveladora. Finalmente, entramos a la sección 5, el mito destrozado. Imaginen construir toda esta enorme estructura geopolítica sobre los hombros de una sola persona. ¿Qué pasa cuando empieza a desmoronarse? Bueno, la realidad golpeó duramente durante la infame pelea contra Floyd Mayweather en 2015. Todo comenzó con una lesión en marzo, en pleno entrenamiento. Las cosas se empeoraron drásticamente en mayo cuando, por errores administrativos, se le negó una inyección antiinflamatoria justo horas antes de subir al ring. Tras una pelea bastante monótona que dejó a todo el mundo decepcionado, se reveló la gran verdad, un desgarro severo del manguito rotador. Pero el verdadero golpe de realidad no fue la lesión en sí, sino por qué ocurrió. Si analizamos las palabras del cirujano ortopédico, el Dr. Surena Namdari, la cosa es clarísima. Este tendón no colapsó de manera heroica en una batalla épica. Fue el simple y llano resultado del desgaste mecánico gradual. Era el costo inevitable de repetir los mismos movimientos miles de veces y, seamos honestos, del simple hecho de envejecer. Y este diagnóstico tan mundano tuvo un efecto dominó aplastante. De un plumazo, esa simple lesión borró toda la ilusión del guerrero místico e invencible, revelando que el atleta era, al final del día, un mortal que estaba envejeciendo. Automáticamente, esto causó una devaluación brutal en su estatus ante el mercado extranjero. Al romperse ese encanto de juventud inagotable, comenzaron a deteriorarse de forma inevitable las lucrativas alianzas estratégicas que tenía con figuras como Bob Arum y Freddie Roach. Todo el sistema empezó a ceder. Lo que hace que este análisis sea tan revelador es recordar todo lo que ese único cuerpo humano llegó a soportar. De un lado del mundo era la materialización de la esperanza de superación de todo un país. Del otro lado, un activo comercial exótico y fascinante. Y todo, absolutamente todo, dependía de que su biología funcionara a la perfección. Así que cerramos con una pregunta bastante provocadora para reflexionar. Cuando asignamos el peso gigantesco de la identidad, la esperanza y el orgullo nacional a la fisiología de un atleta, ¿qué le pasa a toda esa estructura cuando la anatomía recuerda que es humana y simplemente se rompe? Es una excelente reflexión sobre el lugar donde elegimos depositar nuestros mitos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de nuestro material. Hasta la próxima.